Hola a todas y todos, estudiantes de primer año de bachillerato, sección C, que llevan conmigo la asignatura de orientación para la vida. Hemos llegado a la última guía, a la guía número 18, en la que vamos a abordar un tema muy delicado, pero muy importante, que es el de abuso sexual y violencia sexual. Acá tenemos el indicador de logro número 1.6, que nos dice que puedan describir y proponer analíticamente ejemplos de casos reales vinculados con abuso sexual, violación, explotación sexual y que expliquen con seguridad los procedimientos legales y conozcan instituciones u organismos de apoyo. Y para eso vamos a empezar conceptualizando lo que es violencia sexual, que es como el término es sombría, es decir, que abarca a los demás. Sabemos que los demás están todos ahí bajo de esa sombría. Entonces, este concepto o es violencia sexual, aquellas conductas, puede ser acto sexual, ahí les dice también tentativa de realizar un acto sexual, pero también comentarios, insinuaciones que son de índole sexual no deseadas, y también las acciones de comercializar de cualquier modo, del modo que sea la sexualidad de otra persona, y cuando esto es mediante la coacción de quien sea en el ámbito que sea. ¿Por qué hace énfasis en esto? Porque el quien sea, esto sea hombre, sea mujer, niño, adulto, cuando es sexual y es por coacción, entra dentro de la categoría de violencia sexual. Y en cualquier ámbito, incluyendo si esto pasa en el hogar, incluyendo si quien lo realiza es alguien de confianza y que de hecho eso suele ser lo que según las estadísticas se da con mayor frecuencia. El primero es el acoso sexual. Y aquí es cualquier conducta de índole sexual, o sea, que tenga el contenido, que insinúe algo de este tipo y que vaya dirigido hacia una persona, o sea, va hacia alguien y esa persona no lo desea. Y aquí entra el muy famoso acoso sexual callejero. Aquello que muchos hablan de piropos, y vamos a discutir un poco en clase de eso, pero en la medida que la persona no lo desee, son insinuaciones sexuales, entonces es un acoso sexual y es por tanto un tipo de violencia sexual. Seguido tenemos el abuso sexual. Podemos ir viendo como que va escalando. Entonces acá ya hay una agresión. Y esta agresión se da en una relación de desventaja, es decir, la persona que lo recibe es alguien que está en desventaja por vulnerabilidad, ya sea por edad, ya sea por el puesto con el que cuenta, y esta agresión se realiza con el fin de utilizar a esta otra persona de manera sexual. No necesariamente de que se toque a esta persona, pero si la persona que la realiza lo hace con la intención de, eh, con un objetivo sexual, de que esa persona sentirse erotizada o a alguien más, o a la persona a quien va dirigida la agresión, entra dentro de esta categoría. Seguido tenemos la violación. Y entonces aquí, legalmente, esta es la definición legal del país, que nos dice que es un acceso carnal, ya sea por vía vaginal o anal, mediante violencia física o psicológica. O sea, no necesariamente solo física, si hay una coacción, y más adelante vamos a ver sobre eso, pero si hay cierta coacción emocional, chantaje, podemos llamarle,
para que la persona acceda, aun cuando no hay forcejeo, sigue siendo violación. Y como les decía, esa es la definición legal, porque en violación no entra cuando otra persona introduce por vía vaginal o anal algún objeto. Es decir, que si introduce algo más que no sea, en este caso, un pene, no lo cuentan como violación en términos legales, sino que lo cuentan como abuso. Hay críticas respecto a esta noción, pero otra vez, esta es la definición legal. Igualmente, si la interacción sexual es, por ejemplo, oral, tampoco entra como violación. Y otra vez, hay críticas respecto a esto porque debería, y yo coincido que debería considerarse también como violación. ¿Y cuál es la importancia de ambos? O sea, la distinción y de por qué sí debería incluirse acá. La parte legal, por los años que se dan ante este delito, que también ya lo vamos a ver. Pero también por la parte psicológica, que te digan de que no, lo que vos viviste no fue violación, sino que solo fue abuso. Genera cierto impacto, cierto reimpacto, de hecho, a la misma situación que ya se vivió. Y el último tipo de violencia es el de explotación, que implica utilizar a una persona como objeto de satisfacción sexual. Hay quienes que aquí ponen los otros tipos de violencia, pero así como su nombre lo dice, y que seguro, o sea, al escucharlo deben tener ciertas ideas de lo que implica. Aquí hablamos de la prostitución cuando es obligada. O sea, aquí entran todas aquellas situaciones en las que una persona se beneficia económicamente de, eh, de otra persona mediante el ámbito sexual. Entonces lo vamos a abordar más dentro de esa línea. Y ya les adelantaba previamente. O sea, hay ciertos parámetros legales. Aquí yo les he puesto un par de artículos, no es para que se los memoricen o para que... Esto es más para tener una noción. O sea, aquí es como extra. Entonces, no solo son estos 5, de hecho después del 161 siguen, creo que unos, quizás hasta 10 artículos más, con delitos más específicos todavía, pero para tener una idea. Entonces, en el 158 nos habla de la violencia, de la violación de hecho de exceso carnal, lo que les mencionaba. Y en el 159 es la especificidad de cuando esto es con menores de 12 años. Cada uno tiene eh, diferentes diferentes años de castigo por realizar este delito. De ahí tenemos en el artículo 160 y 161 lo de agresión o de abuso sexual, que en cuartas palabras lo pone que son aquellos que no son violación. Y lo mismo hace la distinción cuando es con menores de 12 años. Y en el 62, así como un énfasis en que cuando los de arriba ocurran con una persona que es menor de 18, entonces la pena va a ser aumentada hasta una tercera parte. O sea, hay un énfasis en porque, y ya lo vamos a ver, o sea, por algo se establece los límites de edad. Y como les decía, después sigue eh, abordando otros tipos de, de violencia sexual y con la misma lógica de está en general y de eso una especificidad para menores de ciertas edades. Esto sí, ténganlo ahí claro, que son instituciones de apoyo o de denuncia.
De denuncia en general, siempre es la policía, eh, la Fiscalía General de la República. O sea, son instituciones a las que hay números específicos para llamar, para notificar de lo que ha ocurrido y empiezan el proceso necesario. Pero aquí quise hacer énfasis en las instituciones que son más de apoyo, más orientadas a dar asesoría o dar un acompañamiento incluso psicológico. El primero, para el énfasis en niñez y adolescencia, es el del CONA, específicamente en las juntas de protección de la niñez y la adolescencia. De ahí está el ISNA, misma noción, para niñez y adolescencia, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, que igualmente el acompañamiento y el asesoramiento. Los otros dos son específicos de la mujer porque, si bien ya mencionaba antes, estas son cuestiones que le pasan, y más en menores de edad, bueno, perdón, en personas menores de 18 años, estas situaciones pasan, dependientemente sea niño o niña, sea un adolescente o un adolescente, pero tampoco se debe de negar de que es algo que ocurre con mayor probabilidad en todos los grupos de edades, en el caso de las mujeres. Entonces, por eso está el énfasis de los dos institutos orientados hacia la mujer. Tenemos el ISDEMU, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, y CEMUJER, que es el Instituto de Estudios de la Mujer. Y en ambos lo mismo es el acompañamiento y dice de la mujer, pero eso no deja de ser de que sea aplicable a niñas y adolescentes. El ISDEMU hace más énfasis en la parte de violencia física, pero igual van las otras áreas. Entonces, cuando se da un caso, lo recomendable es buscar el apoyo. Estas instituciones están preparadas para eso. Eso quiere decir que tratan de no exponer nuevamente. Y quizás por eso hago más énfasis en esto que en la policía o que en la fiscalía. Si bien esas dos instituciones cuentan con personal capacitado, algunas veces no, o algunas veces el primero que atiende no lo está. Y entonces hay ciertas situaciones que hacen un reimpacto, es decir, vuelve el sufrimiento, el constante estar preguntando cosas que de hecho ya no tienen sentido o comentarios. En cambio, estas instituciones son más especializadas en el tema. Entonces, hay mayor probabilidad de que haya un muy buen abordaje y de evitar tener contacto con personas que otra vez pueden generar más daño que ayuda. Y el último tema con el que quiero cerrar es el de consentimiento, porque si estamos hablando de violencia, especialmente si estamos hablando de violación, entonces estamos hablando de una relación sexual donde no hay consentimiento. ¿Pero qué es el consentimiento? Piensen ustedes en una situación en la que no sexual, o sea, piensen en otra situación en la que ustedes fueron obligados o no se tomó en cuenta si ustedes estaban de acuerdo o no, o incluso ustedes dijeron no y aún así no les importó y siguieron, los obligaron a realizar la actividad o qué. Entonces no hay consentimiento. En situaciones esto no tiene mayor impacto, pero en el ámbito sexual sí lo tiene. O sea, sí afecta emocionalmente, físicamente también. Que se dé una interacción independientemente de la que sea. Puede ser que no sea un coito con penetración, que sea solo un tocamiento, puede ser con la pareja, pero si no hay, si
no está aceptado por la otra persona, entonces se están rompiendo las barreras del consentimiento. Hay quienes hablan de que esto arruina el romance. Por ejemplo, robar un beso. Pero eso arruina la noción de romance que se tiene. Es de crear nuevas, crear nociones que son más saludables, que son más respetuosas y que no dejan de ser eh, de romance. En la medida que se ponen en práctica estas, las parejas se dan cuenta de lo atractivo que es que le pregunten a alguien si quiere recibir un beso. Y no se trata de solo como, te quería preguntar si, no, o sea, también es el modo, pero lo que quiero dejar es, más que darles técnicas de cómo, no, lo que les quiero dejar es esa noción de que no pedir permiso no le quita, eh, no le quita ese elemento de la relación. De hecho, le agrega. Y esto especialmente creo que lo entiendan los chicos, porque quienes suelen sufrir más ese romper eh, esa barrera, esos límites, esas reglas, es a las chicas, porque la relación cultural de poder suele estar puesta en los hombres. Entonces son quienes tienden más a situaciones que ya caen en los límites del acoso, de la violación. Así que mejor ir aprendiendo, desaprender y volver a aprender. Y en ese sentido, vamos a revisar una serie de requisitos que son necesarios para decir que sí, se está dando o se está recibiendo un consentimiento consciente. El primero es que la persona que está dando el consentimiento esté convencida de que tiene el derecho a decidir por sí misma. O sea, que no sienta de que está obligado a. El segundo es tener un sentido suficiente de poder y control sobre su propia vida y sus propias decisiones. Aquí entran aquellas relaciones que hay diferencia de edad o que hay un rol de poder. Por ejemplo, podría ser de un jefe con un subordinado. Ahí hay dos personas adultas, pero no hay un sentido suficiente de poder de parte del subordinado en esa situación. Ahí tenemos el tener la madurez. Aquí nos referimos a la madurez para comprender lo que implica la actividad y las consecuencias que pueden acarrear, y también para hablarlo con la otra persona. En la siguiente tenemos el estar en una situación o en una relación en la que la decisión va a ser reconocida y respetada, donde no se menosprecie lo que la otra persona o la opinión o postura de la otra persona. La siguiente implica conocer en sí qué es la actividad y asimismo los sentimientos de la otra persona acerca de ello, los riesgos que hay y que haya un conocimiento de cómo protegerse y proteger a la otra persona ante un embarazo o ante una infección. Es decir, que si alguien, aprovechándose del desconocimiento de otra persona, la convence a tener relaciones sexuales,
no hay un verdadero consentimiento. Es como decirle que no va a haber problema, no vas a quedar embarazada porque es tu primera vez. Ahí el sí que esa persona dé no es de consentimiento, porque se está ocultando información con toda la intención para obtener ese sí. De ahí el siguiente es tener la mente clara, es decir, que no esté afectada por alcohol o por drogas. Hace poco hubo una imagen, y vamos a hablar de eso en clase, de un youtuber que promocionaba creo que una marca de alcohol y que hace alusión a esto. De ahí lo vamos a discutir cómo aplica. De ahí tenemos la siguiente, que es tener información exacta sobre el estado actual de la salud sexual de la pareja. Y aquí regresamos un poco a lo que vimos en la semana anterior, las enfermedades de transmisión sexual. Si bien algunas de ellas eh, no generan o no son de gravedad de vida o muerte, pero es una enfermedad. Es una afectación que la persona va a vivir y que tiene el derecho de saber si se está exponiendo a ello y con base a eso saber esconder información para obtener un sí. Otra vez, no es un verdadero consentimiento. Y finalmente, la última es que en la medida de lo posible se logra evitar situaciones en las que haya la probabilidad de tener presión. Es decir, que en la última nos hace referir a que no hay un verdadero consentimiento, o que el requisito es que no se esté, no haya una presión por dinero, por ejemplo. O sea, que se esté tal vez no pagando directamente, porque hay otra cuestión que hablamos del trabajo sexual, sino que yo te compro cosas bonitas y usando eso convenzo. O sea, ese es el medio para convencer. Y la cuestión de todos estos requisitos, la importancia de ellos es eso, que la persona esté con la voluntad de, con el conocimiento de, con el pleno conocimiento de lo que va a pasar, las consecuencias que se pueden tener, haya una relación de respeto. Entonces ahí hay consentimiento, ahí es una relación consensuada y por el contrario, si alguno de estos, por ejemplo, si hay ingesta de alcohol, si se oculta información, si se coerciona, eh, por ejemplo, en el requisito, en el requisito número 1 y número 2, está en cierta medida relacionado sobre eso, las personas que por estar casadas asumen de que es algo obligatorio, mm, no es tanto un consentimiento. Y es peor cuando la persona siente que no es obligación, pero la otra se lo hace ver que sí. Y ahí, aunque sea dentro del matrimonio, eso cae en términos de violación. Y por eso es lo importante del consentimiento, que sea una situación que no sea negativa para las partes involucradas. Y finalmente, con todo eso, ustedes van a realizar 4 actividades. Como siempre, empezando por reflexión personal, y aquí se gusta hablando sobre cultura y sobre abuso sexual. ¿Por qué? Porque la cultura tiene que ver, cómo se relaciona. En la segunda actividad, simplemente es presentar en un esquema las formas de violencia sexual que vimos con los elementos principales de cada una. En la actividad 3 es que ustedes apliquen los requisitos de consentimiento, que puedan decir ante una serie de situaciones cuáles
no están presentes. Es decir, que son situaciones en las que no hay un consentimiento para esa relación. Y finalmente, voy a leer un caso donde van a intentar de aplicar todo. Van a hablar sobre el abordaje, sobre qué, hacia dónde ellos pueden acudir, el tipo de violencia que está representada y qué requisito o qué requisitos no estaban cumplidos en esa situación. Y esta es la última vez que diré esto, así que si quedan dudas, si tienen consultas, las podemos resolver el día martes en la clase a la 1 o en la asesoría en línea a las 11 de la mañana los días miércoles o por el correo institucional. Yo ahí estoy pendiente ante cualquier duda para desarrollar la guía de los contenidos o algo más relacionado con el tema. Ánimos y éxitos en esta su última guía.